Bueno, la idea de hoy era tratar de presentar y desarrollar algunos contenidos que hablen acerca del manejo de una producción de sorgo apuntando a altos potenciales de rendimiento. Un poco, acá estoy mostrando en esta primera pantalla cuáles van a ser los contenidos que vamos a desarrollar y sobre los cuales vamos a estar hablando y tratando de dejar algunos conceptos. Básicamente, la idea es darles cuál es la visión que tenemos desde Advanta para este objetivo del cultivo de sorgo y principalmente sobre cómo es desde el lado de un investigador, un mejorador, un genetista, cuál es la visión y hacia qué apuntamos cuando estamos seleccionando y desarrollando las distintas actividades dentro del programa sobre este tema. Bueno, como bien lo están viendo acá en los contenidos, lo primero que vamos a ver va a ser una pequeña definición y hablar un poco para ubicarnos como mapa de ruta acerca de los rendimientos potenciales, el rendimiento alcanzable y el rendimiento promedio. Y vamos a ver algunos casos de cada uno de ellos. Alguna definición, esto es adaptado de un ecólogo muy conocido, de lo que sería el rendimiento potencial alcanzable y logrado. Esto es esquemático y, digamos, podemos hablar de un rendimiento potencial es aquel nivel de producción para un sitio determinado, un año y una fecha de siembra en un cultivo o un genotipo que está adaptado para esa zona, que tiene todos los recursos de agua, de radiación, de nutrientes, para desarrollar su máximo potencial y que no sufre de ningún tipo de estrés ni biótico ni abiótico. Ese sería el rendimiento potencial. Acá la barra marca un rendimiento potencial para acá, para Argentina, de ese valor que está entre los 15 y los 20.000 kilos. Después vamos a ver casos de cada uno de ellos y los vamos a ir recorriendo. El rendimiento potencial tiene factores definitorios de este rendimiento potencial. Un rendimiento potencial está definido por el largo o la amplitud del periodo de crecimiento. Por supuesto que si tenemos lugares donde el periodo de crecimiento es mayor que otro, el rendimiento potencial en este primero va a ser mayor. También tenemos el rendimiento potencial va a estar definido por la densidad de plantas que tenemos y por la fecha de siembra. Y por supuesto el genotipo que tiene que contar con una adaptación para las condiciones de ese sitio. A su vez, cuando actúan sobre el rendimiento potencial los factores limitantes, como ser el agua y los nutrientes, tenemos lo que es el rendimiento alcanzable. En general, el rendimiento alcanzable sería el rendimiento que puede llegar a obtener un productor con una buena tecnología y cuando los estreses abióticos como agua, térmicos y de nutrientes disminuyen y limitan el rendimiento potencial, pero es un rendimiento bueno. Sería el caso de el rendimiento que puede obtener un productor usando una buena tecnología, con un genotipo conocido en una buena fecha de siembra y sin mayores problemas de estreses abióticos. Por otro lado, tenemos además sobre este rendimiento alcanzable algunos factores reductores de este rendimiento alcanzable, como son las malezas, las enfermedades y las plagas. Básicamente son todos los factores abióticos que uno no puede llegar a manejar. Si bien los factores limitantes, como son agua y nutrientes, agua principalmente, uno tiene una incertidumbre para saber y determinar con cuánto de este recurso vamos a disponer. Existen algunos planteos que son planteos de bajo irrigación o planteos con pronósticos con mayor o menor probabilidad de ocurrencia de ambientes mejores para esta producción.
son factores que uno puede llegar a manejar, porque los nutrientes desde ya que podemos llegar a manejarlos. En cambio, los factores abióticos tienen que darse la coincidencia de el huésped tiene que tener alguna susceptibilidad, se deben dar las condiciones predisponentes para tanto la presencia de las malezas como de las enfermedades y de las plagas, y además tiene que estar presente, por supuesto, el patógeno desarrollándose sobre el cultivo. El rendimiento logrado, acá en esta definición, sería lo que es el rendimiento promedio para un sitio, para una determinada fecha de siembra. Las barras, ahora les voy a explicar, las barras hablan del rendimiento promedio en el último año para Argentina de sorgo granífero en todas las regiones, y está solo algunos puntos por arriba de los 5.000 kilos o 5 toneladas por hectárea. En cambio, los rendimientos alcanzables que estamos hablando son de por arriba de los 10.000 kilos y los rendimientos potenciales, como dijimos, por arriba de los 15.000. Los casos, bueno, vamos a ver casos de cada uno de estos tipos. Un primer caso es un ensayo que hizo la gente del Departamento de Desarrollo de Advanta Semillas, en donde trabajó con módulos de sorgo con tecnología mejorada. Fue en la temporada 2011-2012. Hizo estos ensayos en 9 localidades de Entre Ríos, sur de Santa Fe, en Córdoba, al norte y oeste de Buenos Aires. El híbrido con el que trabajaron fue BDH 314. Hicieron 2 tratamientos de tecnología. Una tecnología a la que llamaron mejorada, en donde la densidad de planta era de 250.000 plantas por hectárea. El control de maleza se hizo usando antídoto y se utilizó atracina y metalaclor en preemergencia, todo en una sola dosis, por supuesto partiendo de un lote con un buen barbecho, un lote limpio de malezas. La fertilización se hizo para todas las localidades sin tener en cuenta la disponibilidad de cada uno de ellos, de 100 kilos de fosfato diamónico y 100 kilos de urea. Y el otro tratamiento de tecnología fue una tecnología convencional. Esto surgió de un relevamiento que hizo el departamento de marketing, en donde pudieron determinar cuál era la tecnología media o convencional que se usa a nivel de productor. La verdad que es una tecnología que no está aportando o no está apuntada a explotar el potencial de rendimiento que tienen los genotipos actuales, pero es la tecnología que se usa. La densidad de plantas fue de 160.000 plantas por hectárea de cosecha. El control de maleza se hizo solo una aplicación en emergencia de atracina y no se hizo fertilización, solo se partió con lo que disponía el suelo. ¿Cómo fueron los resultados de esto? Como vemos acá, tenemos en color las distintas localidades y cuáles fueron los rendimientos alcanzados para estas tecnologías. Como ven, salvo en una localidad, que era Aldea Asunción de Entre Ríos, el rendimiento de la segunda tecnología, la tecnología convencional, fue mayor. En la mayoría, en el resto de todos los otros ambientes, hubo una ventaja de usar una tecnología mejorada con este aporte, tanto de tecnología como de control de malezas, y de densidades, por supuesto, de densidad de plantas, hacia esta tecnología mejorada. En un promedio se logró rendimientos por arriba de los 4.600, 4.700 kilos para la tecnología convencional versus unos 5.600, 5.700 kilos de la tecnología mejorada. Eso en promedio, como se puede ver en algunas localidades, fue mucho más la diferencia, llegando a duplicar, pero es algo a tener en cuenta. Acá, si recuerdan cuál eran las limitantes dentro para dar un salto del rendimiento alcanzable al rendimiento promedio, estaba dado por el manejo de las limitaciones de los recursos de agua y nutrientes. Entonces, al darle esto más un mayor número de plantas, el cultivo respondería y ese sería el salto, y estaríamos hablando de un rendimiento alcanzable de 5.500 kilos, 5.600 kilos en promedio y en algunos casos de 8.500 kilos para algunas localidades. Otro caso son los ensayos de microparcelas,
el programa de investigación de sorgo. Aquí la tecnología que utilizamos en forma uniforme para todos los genotipos es de 190.000 plantas por hectárea a cosecha, con una fertilización nitrogenada y fosforada que cubran los requerimientos de extracción del cultivo. Se hace control de malezas todo en preemergencia utilizando antídoto y para utilizar metalaclor y atracina, y se hace un control en los ciclos más largos, un control de mosquita con un insecticida, y cuando las condiciones de temperatura en floración son bajas, también se hace un control con un fungicida para el control de ergot. En ese caso, fíjense cuáles son los rendimientos que pudimos alcanzar. Este sería, desde mi punto de vista, cuál sería el rendimiento alcanzable para cada una de esas localidades. Acá tenemos dos localidades de Venado Tuerto, que sería de primera y de segunda. Después tendremos la localidad de Arequito, fíjense que tiene un rendimiento alcanzable de 10.000 kilos, con variaciones anuales. Esto, disculpen, era de un promedio de los últimos 4 años, de una serie de híbridos comerciales y precomerciales mejor adaptados para cada una de las regiones. Y fíjense que otros lugares como General Pico, por tener una ventana de crecimiento más corta, tenemos por supuesto un rendimiento alcanzable menor que lo que sería la región centro de producción de maíz por excelencia. Además de esto, otro caso que sería para mí un rendimiento potencial al cual podemos alcanzar es un ensayo de macroparcelas. Eran parcelas que tenían un largo de 50 metros y 12 surcos de ancho, con densidades de siembra de altas densidades de 220.000 plantas por hectárea, suelos bien rotados de la zona de Venado Tuerto en la campaña 2007-2008, que tuvimos buenas precipitaciones, y esto fue presentado en una revista del sector agrícola de acá de Argentina como los rendimientos que obtuvimos de esos ensayos. Hicimos set de híbrido de ciclo corto, de ciclo medio y de ciclo largo, y los rindes promedios fueron en los ciclos cortos de 15.000 kilos por hectárea, con una humedad de 12,3%. Acá la humedad fue toda en el mismo momento, con lo cual podemos inferir con esta sobre el ciclo a cosecha de cada uno de los sets de híbridos. Los ciclos intermedios de 17.000 kilos por hectárea y los ciclos largos de 18.700 kilos por hectárea, con mínimo y máximo que están viendo acá. Fíjense que en los ciclos largos, que para una siembra normal de principio de noviembre en Venado Tuerto funcionan sin ningún problema, obtuvimos en un híbrido un rendimiento promedio de 20.300 kilos por hectárea. Lo que les quería mostrar con estos casos es que tenemos, según la tecnología que vayamos aplicando y por supuesto cómo se den las condiciones ambientales en el momento de crecimiento y de determinación del rendimiento de los distintos casos, una variedad de rendimientos promedios que nos indican que estamos posicionados en un rendimiento potencial, en el rendimiento alcanzable o en el rendimiento logrado. Ahora, para pasar sobre esto, vamos a hablar sobre algunos conceptos de manejo para tener en cuenta. Acá lo que voy a hacer es, básicamente, nombrarlos y darles algunos comentarios acerca de qué es lo que nosotros, la tecnología que nosotros aplicamos y en base a qué las vamos tomando estas decisiones. Siempre existe una discusión interna dentro de la empresa porque hay esa diferencia entre los rendimientos que tenemos en microparcelas o en algunas condiciones de los ensayos de investigación versus los rendimientos que se obtienen ya sea por los ensayos en franja o los ensayos de productor o los lotes de productor. Y si bien nosotros cuando hacemos estos ensayos tenemos una gran variedad de híbridos, se prueban alrededor de más de 1.000 híbridos por año nuevos,
Por supuesto que de todos ellos siempre va a haber un ciclo que es el que mejor se adaptó, que coincidió con la fecha de siembra, con el periodo de llenado de granos, con un buen ambiente y demás, y es el que más rindió y es el que nosotros seleccionamos. El productor no tiene esa posibilidad, el productor toma sus decisiones y se decide por un híbrido u otro, llegando a probar no más de 2 híbridos, y si justo las condiciones en ese año no fueron las mejores para ese ciclo, los puede afectar. Pero lo que yo quiero de alguna manera contribuir es a que tomen las decisiones en base a a lo que nosotros pudimos aprender de la observación y el manejo de este cultivo en los distintos ambientes. Tengan en cuenta que un programa de mejoramiento hace ensayos en 15 localidades por año, con lo cual vemos 15 situaciones distintas con una gran variedad, un gran número de híbridos de distintos ciclos y distintas condiciones genéticas, y es como si un productor tuviera la posibilidad de ver 15 situaciones distintas en un solo año. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, por eso vamos tratando de extraer cuáles son las recomendaciones que podemos hacer. Control de siembra. ¿Por qué el control de siembra lo consideramos importante dentro de un cultivo de sorgo? Primero, por el tamaño de la semilla de sorgo. Si pueden ver acá en la imagen, tenemos una fotografía de una semilla de sorgo, una de semillas de sorgo, semilla de soja y semillas de maíz para siembra. Y claro, la semilla de sorgo es quizás un tercio, lo que puede ser o menos de lo que es la semilla de maíz. Y eso va a ser muy importante en el momento, para decidir el momento en que vamos a sembrar. Las reservas para que esa planta emerja van a ser mucho menores. Entonces, el cuidado que debemos darle en el momento de la siembra del sorgo es definitorio. Sobre todo por esto que les muestro acá también, que el número de plantas por hectárea es definitorio para el rendimiento. Vamos a charlar sobre esto porque les voy a mostrar algunos datos sobre el número cómo afecta el número de granos por metro cuadrado sobre el rendimiento. Y después también por qué el control de la siembra, y acá pongo la jerarquía del cultivo para el productor, porque muchas veces pasa que el productor tiene su mente puesta en el cultivo que más rentabilidad le deja, por supuesto, o que es su principal negocio, que es el cultivo de la soja y demás. Entonces, el sorgo, el lote que va a ir al sorgo es el que se ocupa al último, el que no va ni siquiera a ver o a visitarlo para el momento de la de la siembra. Entonces, debemos tener especial cuidado con esto porque ahí estamos definiendo mucho la probabilidad de éxito que vamos a tener sobre el lote. Por supuesto que para el control de la siembra debemos tener en cuenta la calidad de la semilla, el peso y el tamaño de la semilla, el sistema de siembra, si es una sembradora de placa o de chorrillo, hay que tratar. La verdad que por más que sea un cultivo que siempre fue considerado como de zonas marginales, por la adaptación que tiene, por supuesto, y la estabilidad, debemos aplicar alguna tecnología, por lo menos de sembradoras en placa o neumáticas para la siembra de esto. Y la definición del momento de la siembra es muy importante. ¿Cómo vamos a definir el momento de la siembra? Lo principal para mí es determinarlo en base a las condiciones ambientales y básicamente teniendo en cuenta la temperatura del suelo a los 5 centímetros de profundidad. Sabemos que el óptimo para la emergencia, para la germinación y la emergencia de un cultivo de sorgo es de 18 grados centígrados, esto tomado a las 9 de la mañana y tiene que ser el promedio de por lo menos 3 días de registro. Con esto obtenemos una emergencia que va a estar dentro de los 4 o 5 días, dependiendo por supuesto de la humedad. Pero esto facilita mucho y ayuda mucho al establecimiento del cultivo. Como límite debemos establecer que tiene que ser por arriba de los 15 grados centígrados. Temperaturas de suelo por debajo de esto se puede obtener germinación hasta con 12 grados centígrados en el suelo, pero la germinación es mucho más lenta, es mucho más desuniforme y esto trae se asocia a esto algunos problemas agronómicos. Y por supuesto la humedad superficial del suelo.
Si nosotros sembramos con una buena temperatura de suelo y podemos ubicar a la semilla de sorgo en contacto con un suelo húmedo, eh, la germinación y la emergencia va a ser muy buena. Por otro lado, si es que tenemos buenas temperaturas y tenemos el perfil con una buena cantidad de agua acumulada, pero no tenemos humedad superficial, va a ser mucho más riesgoso porque vamos a tener que esperar alguna precipitación para que se dé la germinación. Tengamos en cuenta que la germinación es un proceso principalmente físico de absorción de agua de la semilla y es muy importante esto. ¿En qué va a afectar, en qué van a afectar las condiciones estas de temperatura y de humedad a la eficiencia de la emergencia? Esto es un aspecto a mejorar, lo venimos viendo cuando hacemos la conocida fórmula para determinar cuántos kilos de semilla vamos a utilizar por hectárea, donde se ingresa el peso de la semilla, el poder germinativo, el valor cultural y algún un valor de eficiencia de la emergencia. Estos valores en general estamos viendo que son muy bajos, de 0,5 y 0,65, y creo que esto se puede mejorar muy bien haciendo algún control específico sobre estas condiciones. ¿Y cuáles son los problemas de una emergencia lenta? Principalmente los principales problemas, hay muchos, sería la capacidad del cultivo para competir con las malezas. Tengamos en cuenta que sabemos cuáles son los problemas que tiene el sorgo para el control de malezas por la limitante, lo limitado del control químico. Entonces, un buen establecimiento y un rápido crecimiento del cultivo, utilizando una buena densidad de siembra, puede ayudar mucho a competir con las malezas y facilitar que se cubra el surco rápidamente. También tenemos una emergencia lenta puede darnos susceptibilidad al ataque de insectos de suelo y algunos patógenos. Y también hay que tener en cuenta los herbicidas posicionales, que son atracina y el metalaclor, que son absorbidos por el hipocótile. Tengan en cuenta que un herbicida posicional es aquel que se encuentra en una capa del suelo cuando nosotros hacemos la aplicación. Esta puede ser incorporada o no si tuvimos alguna precipitación, pero el tiempo que tarda el hipocótile para pasar esa capa donde está presente el herbicida, si pasa lentamente, el tiempo de contacto va a ser mucho mayor. Eso puede, en algunos casos y en algunas situaciones, dar algún problema o provocar algún problema de fitotoxicidad, de atracina y de metalaclor, aun cuando el cultivo es resistente y cuando hayamos usado antídoto. Por eso es algo a tener en cuenta dentro de los problemas de una emergencia lenta. Las temperaturas de suelo van a ser, como les decía, las determinantes. Acá tengo los valores de una serie de temperatura de suelo en INTA Paraná. Esto sería la información que tendríamos que tener disponible para todas las áreas. Pero fíjense que si uno establece como punto óptimo para la siembra los 18 grados centígrados, esto nos estaría dando una fecha de siembra de entre el 10 y el 20 de octubre. Tengan en cuenta que si vamos al área maicera por excelencia, que es el nodo que está entre Pergamino y Venado Tuerto, donde tenemos muy buenos rendimientos potenciales, estas temperaturas son... estas fechas son mucho más atrasadas porque estamos en una latitud mucho más avanzada. Pasando al otro tema y hablando sobre la fecha de siembra y el periodo crítico para la generación del rendimiento, lo que le quería mostrar es, para entrar en el tema, esto es adaptado de un trabajo de Villar, donde trabajó con set también de híbridos de ciclo corto, intermedio y largo, y hizo evaluaciones de rendimiento para los distintos componentes del rendimiento. Acá tenemos número de grano, para peso de grano y para ciclo. Tenía otros, pero los considero menos importantes. Fíjense cómo se asocia la buena correlación que tienen entre el número de grano y el rendimiento, con un valor de 0,8 casi de correlación entre el número de granos. Esto es número de granos
por metro cuadrado, o sea, no es número de plantas por panoja, sino por metro cuadrado. A su vez también tenemos que el peso de granos no resultó tan importante. Estos son, por supuesto que puede variar según los tipos de ambiente, pero en general está aceptado que este número, el peso de granos es menos flexible y contribuiría menos en el rendimiento. Y el ciclo también, fíjense que por supuesto, si a medida que vamos aumentando el ciclo tenemos una ganancia de rendimiento, quiere decir que quizá con los ciclos más cortos no estamos cubriendo toda el periodo de crecimiento que nos ofrece el ambiente. Lo mismo tuvimos, esto es un ensayo de componentes de rendimiento, un ensayo que estamos haciendo con el GIMUSE, que es un grupo de investigación de la Universidad de Rosario, de Zavalla, que está liderado en la parte de sorgo por la doctora Brenda Gambim. Hicimos un ensayo con híbridos comerciales y precomerciales de Advanta, y obtuvimos valores similares. Fíjense acá el número de granos, como también tenemos una correlación similar con número de granos y rendimiento. Para peso de granos nos da la misma situación, que no está tan asociado, y para ciclo también, a medida que en este caso los ciclos que usamos de ciclo más largo tuvieron algunos problemas porque sí ya ahí estaban como pasados en el ciclo. Pero algo bien importante acá, bueno, acá no se me marcó, disculpen, es que acá tenemos los distintos híbridos, los dejé por si interesaba alguno en particular. Este es el valor promedio del número de granos, el máximo y el mínimo alcanzado, y esta es la correlación que obtuvimos en todo ese ensayo que tuvo 2 años. Se repitió durante 2 años, estos son los valores analizados para los 2 años. La correlación que tenemos entre el número de granos por metro cuadrado y el rendimiento es uno de los efectos positivos más importantes. También lo tuvimos con la duración del llenado de grano y con el índice de cosecha. Y fíjense por otro lado que los distintos híbridos generan el rendimiento usando distintas estrategias. Pongamos el caso de la ADB 1100, un reciente híbrido de ciclo corto, que si bien está muy arriba en los rendimientos, fíjense que no está muy distante de los primeros valores, que hacen su rendimiento básicamente con su índice de cosecha. Por otro lado hay híbridos, caso 422, que lo hace a través de la tasa de crecimiento alrededor de floración. Hay híbridos que responden con distintas estrategias para generar rendimiento. Pero en general, este valor que está acá abajo, sabemos que el número de granos es muy importante. Esto lo tomé de una presentación que hizo Diego Ortiz en el simposio de sorgo en 2010, en donde va definiendo los distintos momentos en el cultivo, la siembra, la emergencia, la época de crecimiento 1, 2 y 3. Acá estaríamos al final de la época de crecimiento 1 es cuando se produce el cambio de ápice vegetativo a reproductivo. Al final de la época de crecimiento 2 es la floración y la 3 es madurez fisiológica. Fíjense que en el primer momento, en la siembra a emergencia, tenemos la definición del número de plantas por hectárea, de plantas por metro cuadrado también. Y el número de granos por panoja, que sería otro que contribuye al número de grano final, está determinado en el momento en el estadio de crecimiento 2. Entonces, disculpen, fíjense acá, para trabajar sobre el número de granos por metro cuadrado, que decíamos que tenía muy buena asociación con el rendimiento, tenemos 2 momentos. Uno es la siembra, que es donde podemos estar controlando y tenemos recursos asignados para esto, porque tenemos que ir a sembrar, controlar, determinar el momento. Y otro momento sería en el periodo de previo a floración y alrededor de floración, que es donde se determina el número de granos por panoja. Esos son los 2 momentos donde se define el número de granos por hectárea. Para hablar sobre la fecha de siembra también debemos posicionar el periodo crítico de llenado de granos, y tomando un ejemplo también con los datos de radiación y de temperatura media para Paraná también, una siembra de mediados de octubre y versus una siembra de mediados de noviembre, donde ubicarían el periodo de llenado de grano. Fíjense que uno lo ubicaría en
en un momento de mejor radiación y de mejor temperatura, pero también con altas probabilidades de que el fallar en una lluvia podría generar un déficit hídrico importante. En cambio, retrasar esto, por supuesto, nos posicionaríamos con una menor radiación y una menor temperatura media, pero esta menor temperatura media también influiría sobre una mayor un periodo más largo de llenado de granos, que sabíamos que afectaba bastante bien al rendimiento. También tenemos que considerar para la definición de la fecha de siembra el porcentaje de intercepción de la radiación. Esto también de Ortiz, fíjese, vamos a ver directamente sobre Secano, trabajó con 3 fechas de siembra, una de octubre, noviembre y diciembre, y el porcentaje de intercepción, nosotros necesitamos lograr un porcentaje de intercepción del 90%, sería el límite para lograr un buen rendimiento. Y fíjense que en una siembra de octubre, por condiciones quizás de menor emergencia y demás, podemos llegar a tener situaciones en que no lleguemos a un porcentaje de intercepción deseado. Después, una siembra de noviembre y diciembre, se llega alrededor de los 80 días a este porcentaje de intercepción, y esto por supuesto después decrece porque debido a la senescencia de las hojas. Estas dos cosas que veníamos viendo es para la definición de la fecha de siembra, teniendo en cuenta el periodo de crítico alrededor de floración. ¿Cuáles son las condiciones que vamos a tener ahí? Como fecha de siembra, como resumen de esto, la recomendación siempre es asegurar el número de plantas por metro cuadrado, y eso se hace en una sola acción, que es en el momento de la siembra. Ahí es donde tenemos que tener todos los cuidados. Debemos, por supuesto, tratar de ubicar el periodo crítico de llenado de grano en los mejores ambientes con la mayor disponibilidad o los mejores recursos posibles. Tengamos en cuenta que una siembra temprana puede generar peligro de heladas tardías. Este año se están pronosticando para algunas zonas este tipo de situaciones. También tenemos una emergencia más defectuosa, pérdida de plántulas y el riesgo de daños de insectos y patógenos del suelo. Por el otro lado, una siembra tardía, una siembra más de mediados de noviembre para algunas zonas, tendríamos por supuesto el peligro de heladas tempranas hacia el final del ciclo de cultivo, mayor riesgo de daño por ergot si es que no tenemos bien ajustado el ciclo para la zona, y también por supuesto que estaríamos en un periodo donde la segunda generación de diatraea, de las poblaciones de diatraea, podrían llegar a tener un mayor efecto. Esto tiene que ser considerado, y las fechas de siembras tempranas, por lo general, en nuestros casos, son las que nos dieron menos resultado, y siempre la siembra de mediados de noviembre para la zona núcleo de Córdoba o sur de Santa Fe fueron las que mejor nos resultaron. Hablando de la densidad de plantas, de nuevo, acá tenemos algunos datos de ensayo en Interrafaela, de plantas a cosecha y distanciamientos. Lo que nosotros vimos en general en los ensayos de investigación es que muchas veces aumentando el número de plantas por hectárea, por supuesto, para cuando los recursos no son limitados y cuando nosotros le damos una cierta tecnología al cultivo, resultaron en una mejora en los rendimientos, con lo cual empezamos a proponer y a hacer mejoramientos sobre materiales que respondan bien a este incremento de las densidades de plantas por cosecha, y a su vez cuando los recursos sean más limitados, no sea grande la caída por este aumento de densidades. Fíjense acá en un ensayo de rendimiento de granos con diferentes distanciamientos de entre surcos y densidades de siembra. Esto es del ingeniero Fontaneto de Interrafaela, y fíjense acá, tenemos 3 distanciamientos distintos a 70 centímetros entre surco, 52 centímetros entre surco y 35 centímetros entre surco. Y después tenemos 3 densidades de siembra. Uno sería 180.000 plantas, 220.000 y 264.000 plantas por hectárea.
Y después tenemos dos híbridos, uno que era de ciclo corto y otro de ciclo intermedio. Fíjense acá cómo a medida que, si uno compara dentro de las densidades de siembra de 70, de distanciamiento de siembra de surco de 70, cada vez que aumentamos la densidad siempre se vio reflejado con un aumento en el rendimiento potencial. Fíjense que se llegaron a buenos rendimientos por hectárea, y cuando la densidad de siembra pasó a 264.000 plantas por hectárea, sí, el rendimiento se estabilizó y empezó a caer. Es conocido de que una curva, si uno hace un ensayo de densidades, los rendimientos van a ir aumentando hasta que lleguemos a un límite por arriba del cual aumentos en la densidad de siembra van a producir la caída. A lo que trato de referirme con esto es que para cada localidad se debe ajustar, para cada ciclo de sorgo, una densidad de siembra para una propuesta tecnológica de fertilización y de recurso de agua. Entonces necesitamos generar información acerca de esto, pero hay potencialidad entre los genotipos y se podría llegar a obtener algún beneficio del trabajo de las densidades en este tipo. Fíjense que en todos los distanciamientos se obtuvo mejoras y podríamos decir que 220.000 plantas por hectárea fueron los que mejor funcionaron. Esto es un ensayo parecido de la red de ensayos de Advanta, de investigación. Estos son datos de rendimiento y densidades para distintas localidades. Estos son promedio de 10 híbridos comerciales en la temporada 2007-2008. Fíjense que tenemos para Hernando, Córdoba, centro de mucha de producción de sorgo en la zona de Córdoba, y Laguna Larga, alrededor de Oncativo, esa zona, Pilar, y la zona de Venado Tuerto. Fíjense que en todos los casos obtuvimos beneficio del aumento de la densidad, en algunos casos fue menos visible, fíjense que acá solo 300 kilos, quizás no se vio a campo, acá fue estabilizado, y en Venado Tuerto, donde tenemos mayor oferta de recursos, la diferencia fue mucho mayor. Entonces, a esto es lo que me refiero cuando tratamos de trabajar y de seleccionar materiales que a altas densidades y con una mayor disponibilidad de recursos, como en el caso de Venado Tuerto, puedan responder, y cuando las limitaciones sean mayores, caso Laguna Larga o de Hernando, donde sabemos que son suelos más pobres, los rendimientos o las caídas de los rendimientos sean menores. Acá tenemos otro de una red de ensayos. Estos serían los mismos datos anteriores, pero promediando para todas las localidades, pero agrupando por los distintos ciclos de materiales. Fíjense que teníamos 3 híbridos de ciclo corto, 5 híbridos de ciclo medio y 2 híbridos de ciclo largo. Fíjense de nuevo, un aumento de la densidad en los ciclos cortos, largos y medios resultaron en un aumento en el rendimiento, y acá sí ya más marcado. Y acá está el promedio también, en el promedio de los ensayos, siempre el promedio de todos estos materiales mejorados por este caso, resultó en un aumento del rendimiento de casi 2.000 kilos en ensayos de microparcelas. ¿Cuál fue la tecnología usada en esta zona maicera de Venado Tuerto? Fue semilla tratada con antídoto, híbrido de ciclo completo para la zona. En este caso fueron ciclos de grupo de madurez 4, de cómo los clasificamos en Advanta. Siembra directa en surco a 52 y 250.000 plantas por hectárea. Control de maleza con el antídoto y un buen barbecho, son suelos bien rotados. Fertilización nitrogenada y fosforada, sabemos lo que son los suelos de esa la clase de suelo que tenemos ahí en Venado Tuerto y en toda esa zona. Y el control de pérdida de cosecha al máximo, ahí es donde obtuvimos estos rendimientos potenciales. En cuanto a la fertilización, algunos conceptos básicos es en general, también un ensayo de Fontaneto con una gran diversidad de datos de nitrógeno disponible en el suelo
más el disponible era lo que tenía el aporte por el suelo, más lo que se podía recibir por fertilizantes en kilogramos por hectárea, resultaron en un aumento del rendimiento, por supuesto hasta estabilizarse a un cierto nivel, y que muestran una ganancia o una posible, podemos obtener una ventaja de este uso de esta tecnología. También tenemos algunos otros datos en otras localidades. Esto era en Rafaela, también con un ensayo de distintas ofertas de nitrógeno, con 0 kilogramos de nitrógeno aportado por fertilización por hectárea y 200 kilos de nitrógeno por hectárea en 2 ciclos de híbridos. Fíjense acá cómo el rendimiento fue incrementado. Siempre el híbrido de ciclo largo es el que mejor rendía. También cuando hicimos un aporte de 200 kilos, también hubo una mayor ganancia del ciclo. El ciclo largo fue el que mejor rindió. Pero fíjense acá cómo el peso de grano se mantuvo constante, no hubo gran diferencia entre ciclo largo y corto, pero sí el número de granos, como hay una diferencia entre los híbridos, pero cómo saltó en un ciclo corto de 19.000 granos por metro cuadrado con 0 kilos por hectárea de nitrógeno, y cómo el drástico incremento del número de granos que tenemos cuando hacemos este aporte de nitrógeno. Y esto se vio reflejado, por supuesto, en el rendimiento por hectárea de los cultivos. Y lo mismo pasa con el ciclo largo. También el incremento fue muy grande, pero mucho menor que el incremento que obtuvimos en los ciclos cortos. Sabemos que el nitrógeno, por su funcionalidad en el cultivo, favorece a una mayor captación de los recursos por parte de la planta, porque genera mayor biomasa, tanto de raíz como de la parte del canopeo, que redundan en una mayor exploración del suelo y una mayor captación de la radiación, que en definitiva es lo que termina transformando la planta para generar biomasa que después termina particionando para generar el rendimiento. Algo interesante para tener en cuenta es el índice de cosecha que tiene el sorgo, el índice de cosecha de nutrientes. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos el cultivo y el cultivo absorbe los nutrientes, y después venimos y hacemos la cosecha de la parte reproductiva que nos interesa, que son los granos en general, ¿cuánto de los nutrientes van a quedar en el rastrojo en el campo donde nosotros dejamos, después de que nos llevamos la cosecha? Y fíjense esto bien interesante, que fue iniciado por el ingeniero Fontaneto, también eran su ensayo en Anita Rafaela, como para los distintos cultivos, cuánto, y según la parte de la planta que estemos considerando, cuánto en porcentaje teníamos en el caso, digamos, de nitrógeno. En el caso de la soja, el grano tiene el 75% del nitrógeno y el 25% en el rastrojo, con lo cual, cuando hacemos la cosecha de la soja, nos estamos llevando del total que haya podido absorber la planta, nos estamos llevando el 75% de ese nitrógeno. En el caso de maíz nos estaríamos llevando el 66%, y fíjense lo interesante, en el sorgo nos estamos llevando solo el 52%. Lo mismo pasa si vemos el potasio, el azufre, el fósforo, el azufre, el potasio, el calcio y el magnesio. En general, ¿cuál es el índice de cosecha de todo, digamos, de los distintos cultivos? Podemos ver y hacer la comparación. El sorgo es el que, dentro de los cultivos de cereales que tenemos, sea de invierno o de verano, el que cuenta con el menor índice de cosecha, o sea, de todo lo que el cultivo pudo absorber y captar del ambiente donde lo pusimos. ¿Cuánto nos estaríamos llevando? En el caso del sorgo, solo un 35% de esto, y en el maíz un 55%, y ahí están los rangos. Esto podría generar algunas ventajas en la rotación. Es conocido y sabemos que la soja puesta en una rotación a continuación de un sorgo, si nosotros hacemos una desecación del sorgo, tenemos ventajas sobre el rendimiento.
Esto, hay estudios que están en marcha, pero se podría considerar que está asociado con el índice de cosecha de estos nutrientes. Fíjense acá de un trabajo que se hizo sobre rotaciones en Marcos Juárez, donde se contempló el valor de los rendimientos de la soja posterior en los distintos planteos de rotación, soja sobre soja, un nivel de rendimiento, trigo, soja trigo, soja de segunda y después soja, este es el valor de rendimiento, soja, maíz, y después un sorgo y después soja, o sea una soja rotada con sorgo. Fíjense que, por supuesto que acá siempre una rotación con maíz o con una gramínea estaría contribuyendo a la soja versus una rotación soja-soja, pero como en el cultivo de un promedio de 5 años en Marcos Juárez, una rotación de una soja posterior a un sorgo, siempre y cuando considerando que el sorgo estaba desecado en la precosecha, redundó en una soja de un mayor rendimiento. Decimos esto bien importante de la desecación del sorgo en la precosecha porque es necesario matar a la planta y que la planta deje de tomar recursos del suelo posteriormente a que se cosechó. Conclusiones de fertilización. Sabemos que existe respuesta a la fertilización nitrogenada en el sorgo. Fertilizar al sorgo es una buena estrategia para la sustentabilidad del sistema. ¿Por qué? Por lo que dijimos de cuánto nos estaríamos llevando después de ese fertilizante y cuánto estaría quedando y estaríamos aportando al sistema productivo. Y otra cosa es que con un adecuado manejo de la fertilización en el cultivo de sorgo, el aporte al sistema sería mayor. Es un poco de lo que está planteado anteriormente. En cuanto al control de malezas, sabemos que el principal problema agronómico del cultivo de sorgo es el control de malezas. Sabemos que tenemos limitaciones para el control de gramíneas en postemergencia y esto debe ser controlado y ayudado por otras acciones de manejo. Nos resultó por recorridas que hicimos con gente de desarrollo y lo que se ve en la calle que bastante sorprendente que un nuevo uso del sorgo es utilizar el sorgo en las rotaciones para el control de malezas complejas que tuvieron cierta resistencia adquirida a herbicidas como glifosato. Es el caso de la coniza, la rama negra, que se están utilizando en barbechos con sorgo, con atracina y tordon para el control de esto, y también para gonfrena en algunas zonas del centro de Córdoba. Están utilizando los productores y considerando usar sorgo un año en la rotación para poder limpiar de esto el lote que va a ir a soja al año siguiente. Y es por supuesto necesario integrar los manejos para un control efectivo de esto. El manejo de esto sería teniendo en cuenta el espaciamiento. Un mejor espaciamiento de entre surcos permitiría una mejor distribución de las plantas en la superficie y un rápido control de la radiación y mayor captación para competir con las malezas. La densidad de siembra es importante y por supuesto, de nuevo acá, controlar una buena emergencia es importante para competir con las malezas. Control químico, un buen barbecho, el antídoto, el antídoto sabemos que no es apto para todas las calidades de semilla, una atracina en pre y post emergencia. Hay que asegurarse de la eficiencia del uso de esta atracina, de la herramienta, y esto nosotros lo vemos desde el punto de vista del momento de aplicación. Muchas veces el productor decide una cierta dosis que va a usar 4 litros de atracina por hectárea en todo el cultivo y hace 2 litros por hectárea en invierno y otros 2 litros en el momento de presiembra. Esto termina redundando en una división y una menor eficiencia del uso de la atracina, porque no es lo mismo usar 2 litros que usar 4 litros en un solo momento. Nuestra idea siempre es hacer un buen barbecho, partir de un lote limpio y hacer toda la aplicación en preemergencia. Lo mismo que con el metalaclor y el alaclor. Y también el 2,4-D para el control de algunas hojas anchas en postemergencia temprana. El momento de aplicación es importante y
para esto. También tenemos el caso del azosulfurón para el control de cebollín. Y les quería mostrar algo que me resultó interesante, que están trabajando en Estados Unidos, el caso del efecto de daños en el rendimiento de 2,4-D según el momento de aplicación. Fíjense, acá disculpen que está la diapositiva en inglés, pero tenemos tratamiento de no tratado con 2,4-D y después tenemos distintas alturas, que está en pulgadas, disculpen, de aplicación del tratamiento de 2,4-D. Y fíjense cómo a medida que vamos avanzando en el cultivo, en el estado del cultivo, cómo una aplicación de 2,4-D puede ir afectando más y más sobre el rendimiento por hectárea. Fíjense que esto muchas veces vinieron reclamos y tenemos visto de casos de deformaciones en las raíces. Esta sería una planta normal, la que está a la derecha, versus una serie de plantas anormales por daños por 2,4-D. La planta no termina muriendo, pero se afecta el rendimiento. Y para el control de plagas y enfermedades, en el control de plagas voy a resaltar solo tres que considero bien importantes. Una es el pulgón verde de los cereales. Se da en general en daños en ambientes con sequías esporádicas que se dan, en nuestro ambiente lo tenemos, y el control se hace en estadios tempranos, en general con cura semilla, en floración, con un insecticida sistémico, siempre teniendo en cuenta que un uso de un insecticida fosforado puede generar con dosis altas fitotoxicidad en sorgo, y también con una resistencia genética que se da por una no preferencia y una antibiosis. Esto es lo que se ve. Este pulgón verde de los cereales es el que empieza atacando a la planta de las hojas basales hacia arriba y atacan en vez de la hoja y se ve de esta manera. Después también tenemos los daños por diatraea y espodóptera. Sabemos que el cultivo de sorgo, al no tener ningún evento transgénico, está funcionando como refugio de los lotes de maíz donde no se utiliza adecuadamente esta tecnología de refugios y se ven importantes daños por esto. Acá en Argentina, en muchas zonas, está vigente el sistema de alarmas de INTA Pergamino que nos ordena cuándo salir a monitorear las posturas y tomar una decisión en base a esto para la aplicación. Es una tecnología que funciona y que se debería aplicar más y más porque realmente da ventajas para el rendimiento. Y el caso de mosquita, básicamente en siembras que son más tardías, tenemos la suerte de que el uso del glifosato eliminó bastante del sorgo de Alepo que había en nuestros lotes, en los alambrados y demás, y el sorgo de Alepo era un hospedante de la mosquita, y bueno, ahora ya no existe tanto esto, pero en siembras que hacen que la floración sea en momentos tardíos, la mosquita puede llegar a influir. La idea es monitorear cuando tenemos inicio de floración y el nivel de daño económico para tratamiento es una mosquita por panoja. También es importante tener una floración uniforme, porque una generación se da cada 5 días, entonces si tenemos una floración muy desuniforme en el lote, va a influir en que tengamos más de una generación de mosquita y esto va a influir en el rendimiento. Y como para el control de enfermedades, básicamente es ergot. Sabemos que ergot es un problema de calidad de polen que deja sensible a la flor femenina para que este hongo pueda parasitarlo y genera directamente que no se genere el grano. Hay diversos causantes como son bajas temperaturas en el momento de floración o un temporal de lluvias también en ese momento que afectan la calidad del polen y esto en definitiva va a terminar afectando la sensibilidad del cultivar. Hay la susceptibilidad de la floración y en general no hay fuente de resistencia en los cultivos. Y después tenemos Downy Mildew y en general se maneja con una resistencia genética. Hay cultivares que tienen buena resistencia y el principal efecto sería un efecto sistémico que hace que muera la planta y directamente no dé nada de rendimiento y en general se hace en las infecciones, tratándolo con cura semillas en la infección para control de infección primaria en los estadios iniciales del cultivo. Bueno, y eso
Es todo lo que tenía para presentarlo, Pablo.